Buenos días, alumnos. ¿Me escuchan bien, por favor? Sí, profesor. Sí, profesor. Buenos días con todos. Sí, profesor. Ya, muy Buenos bien. días, profesor. Buenos días, buenos días. Bien, vamos a avanzar, porque estamos un poquito retrasados. Tuvimos unos inconvenientes la semana pasada. Entonces vamos a avanzar, ¿ya? Por favor. Bien, como estuvimos avanzando en la primera sesión, hicimos la introducción de la contabilidad. Estuvimos ya un poco hablando de la historia de la contabilidad, ¿no? La introducción, ya dijimos, es una ciencia técnica, ¿no? Los objetivos, qué es la contabilidad, qué resuelve y de qué se ocupa. Objetivo de la contabilidad, importancia, y también estuvimos viendo relación a la contabilidad con otras ciencias, ¿no? Ya vimos la estadística, cálculo mercantil, teoría de libros, documentación mercantil, ¿no? Bien. Acá creo que nos quedamos, bueno, en la empresa, ya estábamos en lo que era la empresa propiamente dicha, ¿no? Y ahí teníamos la actividad económica, por la cual toda actividad humana encaminada a la lucha, dice, contra la escasez, es decir, a la consecución de los medios, bienes y servicios escasos, con lo que el hombre puede satisfacer sus necesidades. Definitivamente, la actividad económica a la cual se vaya a, ¿cómo se llama?, a dedicar una empresa, tiene que ver con esto, ¿no? Con lo que es la distribución de los bienes y servicios, porque en realidad las empresas, ¿qué hacen? No es más que hacer comercio, ¿no? Con algunas diferencias que algunas son, ¿no? Industriales, qué sé yo, ¿no? Entonces, pero el objetivo es que el hombre satisfaga sus necesidades, ¿no? Bien, ahí teníamos el concepto de empresas, son unidades de producción, comercialización y servicios con el concurso de tres elementos, ¿no? En la empresa intervienen tres elementos, como son el dinero, el capital, el trabajo, los bienes, y tiene como objetivo obtener ganancias o lucro mediante la satisfacción de estas necesidades, ¿no? Bien, ¿por qué decíamos que la satisfacción de necesidades? ¿Por qué decíamos, a ver quién me dice, por favor, en qué economía estamos en el Perú, ¿no? ¿Por qué toda la economía en la que estamos inmersos en el Perú persigue la ganancia o el lucro? A ver quién me dice, por favor. Conste que no estoy haciendo retroalimentación, ¿ah? Voy a empezar a preguntar entonces. A ver, ¿nadie? Bueno, ya acá lo ha puesto en el chat. Bueno, Milagros Roxana Flores lo puso Economía de Libre Comercio. Milagros Elizabeth Arque dice Economía de Libre Mercado. Y no es más que la economía capitalista, ¿no? No olvidarse. Por eso estamos en el 99.9% del mundo. Es una economía de capitalista o de libre mercado, que solo persigue, ¿no?, lucrar o perseguir ganancias. Nadie, como se dice, trabaja para perder, ni mucho menos para recuperar su dinero simplemente, ¿no? Pues no olvidarse, economía de mercado, oferta, la ley de oferta y la demanda, la ley o la economía, famosa economía capitalista, predominante, por supuesto, por nuestro país,
gran potencia como es Estados Unidos, ¿no? Bien, en la empresa intervenían bienes materiales, elemento humano y sistema, ¿no? Definitivamente los bienes materiales, ¿no? Edificios, instalaciones, materias primas, maquinaria, ¿no? Dinero, también dinero viene a ser elemento material, ¿no? Porque se puede tocar, se puede palpar el dinero. El elemento humano, ya está de más decirlo, los empleadores, los obreros, directores, supervisores y ejecutivos, ¿no? Y los sistemas, ¿no? Esto es muy importante, y en contabilidad todavía es mucho más importante porque ahora todo está sistematizado, ¿no? Incluso para pagar los impuestos ahora estamos hablando de tributación electrónica, ya no estamos hablando de tributación manual o de contabilidad manual, ¿no? La contabilidad misma se lleva por sistemas, que son procedimientos, técnicas, principios, ¿no? Que pueden ser como sistemas de producción, de ventas, financieros, organización, administración. Hay todo tipo de sistemas ahora en el ámbito de lo que es las empresas, ¿no? Dice, sujetos para su funcionamiento, tenemos los accionistas o dueños, clientes, proveedores, Estado, trabajadores y acreedores, ¿no? Entre todos estos 6 elementos son los que giran el entorno o las operaciones que realiza una empresa, ¿no? Accionista o dueño, ya lo hemos dicho, ¿no? Economía capitalista, donde unas personas o dueños ponen un negocio para perseguir una ganancia. Los clientes, nuestros clientes, ¿a quiénes vamos a vender? Nuestros proveedores, de los cuales vamos a comprar, ¿no? El Estado, ¿cómo interviene el Estado a través de esto? A través de la tributación, ¿no? O del régimen tributario, o de la política fiscal que el gobierno pone, el gobierno de turno pone en práctica, ¿no? Pero al final es la recolección de impuestos, tributos, ¿no? Los trabajadores están inmersos de todas maneras, ¿no? ¿De dónde se les paga los trabajadores? De la producción, de las operaciones mismas de las empresas. Y por último, los acreedores o bancos, o otro tipo de acreedores, ¿no? Porque no solamente los bancos son prestan dinero. Hay otro tipo de acreedores también como son inversiones en otras empresas. Pero después de que cometiste ese gran error, ya dije, no, ahí es donde me odio mucho. Ahí dije, no creo que sea capaz de estar no. Ahí es donde me cerré y me cerré. Pero señores, tener mucho cuidado, por favor, sus micros. Si no quieren estar la clase, no hay problema. Pero no tampoco molesten, por favor, ¿ya? Bien, vamos a la contabilidad y tenemos una microcontabilidad y una macrocontabilidad. Vamos ya ubicándonos, ¿no? Si hablamos de empresas, tenemos que hablar ya de microcontabilidad y de macrocontabilidad. En la microcontabilidad encontramos contabilidad de empresas o lo normal, corriente, como son empresas privadas. ¿Qué se entiende por empresas privadas? Todo tipo de negocio. A ver, vamos a preguntar porque están muy calladitos. Yasmín, juro, ¿no? Yasmín, juro. ¿Está o no está? Dina Isabel. Sí, profesor. Isabel, a ver, dame un ejemplo de empresa privada. Una empresa privada puede ser el de la leche Gloria. Claro, conforme, muy bien. La leche Gloria, Cemento Yura, Sara Falabella. Y también la panadería de la esquina, ¿no? La farmacia de la esquina, ¿no? El negocio será chiquito, lo que ustedes quieran, pero es una empresa privada, ¿no? Entonces, todos los negocios particulares, amigos, ¿no? Por supuesto, debidamente establecidos, ¿no? Con licencia de funcionamiento, legales, ¿no? La persona que se para en la esquina, que vende, digamos, un ambulante, no viene a ser una empresa. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué no vendría a ser una empresa privada un ambulante de la esquina? A ver, por favor. Porque no es empresa. Claro, correcto, porque no es empresa y porque también no está, como se dice, en el orden legal, ¿no? No está tributando, no tiene un local,
o no tiene... cierren su micro, por favor. Tengan cuidado con sus micros. Mira, me interrumpen y se va la idea. Como decíamos, un ambulante no está en el orden legal. Solamente es una persona. No está haciendo algo ilegal, pero tampoco está legalizada la forma en que está trabajando, ¿no? Porque no paga impuestos, no retribuye al Estado. Pero bueno, tampoco podemos marginarlo. Lo único que estoy diciendo es que no estoy diciendo que no debe haber ambulantes. Lo que estoy diciendo es que no está dentro del orden legal, pero definitivamente sí vendría a ser un negocio privado, pero no como empresa privada, porque, como les vuelvo a repetir, no retribuye al Estado, ¿no? Bien, en el otro lado tenemos las empresas públicas. Sí, definitivamente el Estado peruano, no tenemos muchas empresas públicas. A ver, ¿quién me da un ejemplo de empresa pública? A ver. ¿O tiene una idea? Las empresas públicas son las que provienen de la plata del Estado. Correcto, pero dame un ejemplo. Correcto, muy bien lo que dices, pero dame el ejemplo. Un nombre, ¿no? Puede ser la CEAL o es una empresa privada. Correcto, la SEAL es una empresa pública. ¿Ya? No quedan muchas empresas públicas. Desgraciadamente, el señor Fujimori privatizó todas las empresas públicas que quedaban. Y bueno, ¿no? Eso le debemos ese favor, ¿no? Por eso se hizo rico. Y por eso su hija ahora se está presentando, ¿no? Pero bueno, cuestiones aparte, tomen conciencia del voto los que tienen mayor de 18 años. Eso solamente para que vayan viendo la historia del Perú, porque ahí ha pasado muchas cosas. Bien, entre otras empresas públicas que podemos también tener es Petroperú, todavía Petroperú queda como explotador de yacimientos petrolíferos en la selva, porque ya las refinerías tampoco ya no son de petróleo, ¿no? Pero bueno, son ejemplos. Después, bueno, ahorita no se me ocurre uno más, pero puede ser que me estoy olvidando algo de ahí. Y si alguien tiene la idea, entonces puede lanzar. Bien, entonces la contabilidad de las empresas privadas, empresas públicas, ¿no? Contabilidad de las unidades de consumo, unidades de distribución, ya tenemos ahí comercialización, todas las empresas, ¿no? Que están dentro de este orden donde está la familia. En la macrocontabilidad tenemos la contabilidad de la renta nacional. ¿Cuál es la contabilidad de la renta nacional? Es la contabilidad pues, del Estado, ¿no? El Estado peruano como Estado lleva contabilidad, ¿no? Y está normado por la Contaduría Pública de la Nación, ¿no? Pero es una gran contabilidad, es una macrocontabilidad, ¿no? Imagínense la contabilidad del Estado a nivel de ministerios, de gobiernos regionales, de gobiernos locales, cuán grandes, ¿no? Pero eso es una macrocontabilidad. Después tenemos contabilidad de transacciones interindustriales o corporaciones grandes, ¿no? Una corporación grande, por ejemplo, es Toyota, tenemos Coca-Cola a nivel mundial, consorcios grandes también, empresas unidas, ¿no? Son macrocontabilidades, ¿no? Porque no solamente se llevan en un país, se llevan en varios países. La contabilidad de la balanza de pagos y de los flujos financieros. Definitivamente es una macrocontabilidad también la balanza de pagos. Como ustedes saben, la balanza de pagos está dada por el tema del Producto Bruto Interno o el tema del Producto Bruto Nacional, ¿no? Entonces, ahí hablamos de grandes cantidades de importaciones, exportaciones, empresas que se dedican. Flujos financieros, el dinero está en todo el mundo y tenemos bancos mundiales, ¿no? Entonces, también, pues, si hablamos de la contabilidad del Banco Interamericano de Desarrollo, estamos hablando de macro contabilidad porque está ubicada en varios países, ¿ya? Son ejemplos más o menos porque ustedes dan cuenta cómo es una macro contabilidad y una micro contabilidad, ¿no? Bien, vamos a una clasificación ahora, ¿no? Tenemos una contabilidad privada y una contabilidad gubernamental. Ya tenemos que ir ubicándonos. Dentro de la contabilidad privada podemos encontrar lo que he dicho. Podemos encontrar una comercial,
Una costos o industriales, una financiera o bancaria, hotelera o de servicios, ¿no? Comercial, ya lo hemos venido diciendo, compra y venta. Saga Falabella, ¿es una empresa comercial? Correcto. Saga Falabella es una empresa comercial. Oesle, Ripley, Plaza Vea, Totus, supermercados, son comerciales. ¿Por qué? Porque compran para vender, ¿no? Leamos un poco a ver qué nos dice acá. Es aquella que se dedica a la compra y venta de mercadería y se encarga de registrar todas las operaciones mercantiles. ¿Ve? Simple y llanamente. Y entre compra y venta tiene que haber una ganancia. Costos o industrial. Es aquella que tiene aplicación en el sector industrial, de servicios y extracción mineral. Registra de manera técnica los procedimientos y operaciones que determinan el costo de los productos terminados. Ejemplo de industrial, antes dijo una señorita, Leche Gloria, Cemento Yura. Las mineras también son empresas industriales. ¿Por qué? Porque extraen, ¿no? Hay industrialización. Bien, financiera o bancaria, ¿no? Es aquella que tiene relación con la prestación de servicios monetarios, registra todas las operaciones de cuentas en depósitos o retiros de dinero que realizan los clientes, ya sea de cuentas corrientes, ahorros, ¿no? También se registran los créditos, giros, tanto del interior al exterior, así como otros servicios. Todo el manejo financiero, ¿no? Y de acá también hay que establecer, ¿no? Tenemos la banca comercial, ¿no? La banca de consumo, las cajas, ¿no? Financieras, ¿no? Un poco en menor escala, ¿no? Porque los bancos comerciales evidentemente son los más grandes. A ver, ¿quién me dice los 4 bancos comerciales del Perú, por favor? A ver, ¿quién me dice los 4 grandes bancos comerciales del Perú? Por favor, cuando contesten den su nombre, porque a veces no los identifico en la pantalla y para anotar su nombre. A ver, ¿quién me dice? ¿Nadie? Si no, para preguntar. Profesor, el Banco de Crédito del Perú, Nombre he dicho primero. Dina Isabel. Ah, ya, muy bien, Dina. Banco de Crédito del Perú. ¿Qué más? Banco de Nación. ¿Estás segura? Banco de Comercio. Buenos días, profesor. Banco de Comercio. A ver, ¿quién va a hablar? ¿Una u otra? El Banco de Comercio. Ah, Milene. Vamos a darle el pase a Milene. Por favor, está hablando Milene, no intervenga nadie todavía. Termina Milene. El Banco de Comercio. Ya, ¿qué más? El BBVA. Ya. Ya no sabría. Ya. ¿Alguien más? Profe, yo. Buenos días, profesor. Adelante. Zenaida. Ya, Zenaida, adelante. BCP. Ya. Interbank. Ya. Scotiabank y Continental. Muy bien, Zenaida. Muy bien. Exacto. La gran banca comercial solo son estos 4 bancos. Ahora, no está mal lo que dijo Milene, dijo Banco de Comercio. Sí es un banco, pero desgraciadamente es un banco a menor escala. Y la gran banca comercial en el Perú, siempre, por favor, tienen que ubicarse en estos 4 bancos, porque son los 4 bancos que manejan todo el sistema financiero del Perú. ¿Ya? El Banco de Comercio vendría a ser un banco dentro de estos bancos, ¿no? Entonces, por favor. Claro, Milene está bien, es banco, ¿no? Es una banca, es un banco comercial, ¿no? Pero desgraciadamente no está dentro de la gran banca, ¿ya? Entonces, por favor, vayan ubicándose. Los grandes capitales están en el BBVA, PCP ya sabemos que está, ¿no? Es un banco nacional de peruanos, el Scotiabank, ¿no? Y el Banco Interbanco. Son la gran banca comercial. De ahí, sí, correcto, hay el Banco de Comercio, hay el Banco, qué sé yo, Azteca, Banco Falabella, Banco Ripley, pero son a menor escala, ¿ya? Entonces, muy bien por sus intervenciones. No, ya les he dicho, no hay que sentirse mal. Si es que te equivocaste en algo, no, para eso estamos nosotros. Y si yo me estoy equivocando, también alguien me dirá, profesor, no, estás mal, ¿ya? Entonces, no nos pongamos. Bien. De ahí tenemos contabilidad privada, la hotelera, ¿no? Se relaciona al campo turístico, por lo que registra y controla todas las operaciones de estos establecimientos. Es una forma de decir, tenemos contabilidad hotelera, contabilidad también de restaurantes, contabilidad de consumos, qué sé yo.
De servicios, todas aquellas que presentan servicios como transporte, salud, educación, profesional. El servicio, por ejemplo, el servicio interprovincial, es una contabilidad de servicios. ¿Por qué? Porque transportan personas a nivel interprovincial. Y así, otros servicios también como se llama mensajería, paquetería, telefónica, es una empresa de servicios, servicio telefónico. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado para establecer a veces las categorías en las que están las empresas. ¿Ya? Bien, la contabilidad gubernamental, como ya lo hemos dicho, o por su nombre lo dice, de gubernamental, de gobierno, ¿no? Efectivamente es la gran contabilidad que antes estábamos hablando en forma macro, ¿no? Y es la que registra, clasifica, controla, analiza e interpreta todas las operaciones de las entidades de derecho público y a la vez permite tomar decisiones en materia fiscal, presupuestaria, administrativa, económica y financiera. ¿Ya? Entonces, la gran contabilidad, ¿no? que está a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas y el organismo que está dentro del Ministerio de Economía y Finanzas, no se olviden, por favor, la Contaduría Pública de la Nación lleva todo el control de la contabilidad gubernamental. Claro, ahí está el aspecto, ¿no? Yo habré tenido amistades, personas así cercanas mías, pero meterme en una relación, no. Ya. Porque si fuera de meterme en una relación, A ver, es la última vez que digo, la próxima persona que intervenga y esté hablando sonceras como la señorita que está pasando ahí, la voy a retirar del curso. ¿Eh? Si no quieren escuchar el curso, no lo escuchen, pero tampoco intervengan. ¿No? Tengan la delicadeza de ver si su micro está levantado. Estoy hablando bien claro, la próxima persona que intervenga y escuche conversaciones que no están dentro del curso, la voy a retirar del curso. Ya, disculpen. Bien, entonces lo que estábamos hablando, la gran contabilidad del Estado, ¿no? Como dice acá, registra, clasifica, controla, analiza, interpreta todas las operaciones de entidades de derecho público. ¿Qué son entidades de derecho público? Todas las entidades del Estado son de derecho público y a su vez todos los ministerios, todos los organismos que tenemos, por eso dicen son de derecho público. ¿Ya? Y la gran contabilidad del Estado gubernamental es la que lleva el control de todo. ¿No? Como ya les dije, de acuerdo al gobierno de turno, su política fiscal, su política económica, etc. ¿No? Bien, ya hablamos las ramas de aplicación de la contabilidad, hablamos en la economía, la estadística, la ingeniería, ¿no? Entonces eso ya vamos pasando porque ya lo vimos. Bien, vamos ya un poco a la terminología contable, ya a conocer, por ejemplo, qué es una cuenta, ¿no? Entonces se denomina cuenta, dice, a la agrupación metódica y sistemática de transacciones similares bajo un mismo título común y apropiado. Por ejemplo, yo doy un ejemplo. Yo digo la cuenta 10 CajaBank. Como su nombre lo dice. ¿Qué va a contener esta cuenta? ¿No? Va a contener todo lo que tenemos en caja y todo lo que tenemos en banco. ¿Qué quiere decir? Una empresa, por decir, pequeña, debe tener una caja chica en su ¿cómo se dice? En su oficina o en su local. Y debe manejar una caja de 5.000, 10.000 soles. Bueno, eso ya depende de la política de cada empresa. Como ustedes saben, ahora por política de seguridad no se puede manejar mucho dinero, porque si no vienen los señores de la ajeno y se lo llevan todo. Entonces ya son políticas de seguridad que tenemos. Pero también tenemos dinero en el banco, porque llevamos la plata al banco o porque nuestros clientes depositan en el banco. Entonces yo digo la cuenta de CajaBank se está agrupando el dinero que tienes en tu oficina más tú el dinero que tienes en bancos. Ahora en bancos puedes tener 2, 3 cuentas, no solo una cuenta. ¿No? Puedes tener cuenta en la caja, en el Banco Continental, en el Banco de Crédito. A veces muchas empresas tienen en varios bancos porque trabajan, ¿no? con clientes que no solo tienen. Y el cliente a veces tiene cuenta en el Banco de Crédito, en el Banco Continental. Entonces muchas veces tienen varias cuentas. Pero también esto es un poquito, ¿no? Bueno, para empresa grande, ¿no? Porque tiene sus costos.
Una empresa pequeña, pues capaz no va a poder cubrir sus costos, porque ustedes saben que toda cuenta bancaria o cuenta corriente nos cobran mensualmente gastos operativos. Pero la gran empresa, una gran empresa, pues está en capacidad de poder solventar esto. Bueno, son cosas que suceden en la realidad y que yo les comento. Para tener debidamente comprendido el anterior concepto, dice, debemos efectuar una ampliación normalmente en una empresa, ¿no? Se suscitan gran variedad de transacciones comerciales, que necesariamente tienen que ser agrupadas de acuerdo a su naturaleza, para ser identificadas y al mismo tiempo diferenciarlas de las demás, buscando un factor común o una cierta característica homogénea o alguna afinidad que las pueda componer. Definitivamente, las cuentas contables solo van a agrupar, ¿no? Por ejemplo, ahorita se me ocurre la cuenta 60 compras. ¿Qué va a agrupar? Todo lo que la empresa compra, ¿no? ¿Qué compra la empresa? Compra mercadería. Si es industria, compra materias primas, envases de embalajes. Ahora, tema de servicios. Todos tenemos servicios, ¿no? De luz, agua, teléfono. Sí. Claro que en esa cuenta 60 compras no va a agrupar todo, ¿no? Va a tener que subdividirse, por ejemplo, 61, mercadería 62, materias primas 63, envases de embalaje 64, servicios, qué sé yo, ¿no? Transporte incluso, ¿no? Todos los gastos que ocasiona una empresa, entonces van a estar contenidas en esta agrupación, o como la nomenclatura que yo les estoy diciendo, las 60 compras, ¿no? Así como hay otra también que se llama 70-20, que va a ir ahí, todo lo que vendes, ¿no? Ya sea con boleta o con factura, todo lo que vendes, ¿ya? Entonces, para que vayan viendo cómo ya podemos ir estableciendo qué es una cuenta contable. Bien, vamos ahí, va un concepto más ya, como se dice, pegado a lo contable. Nos dice la cuenta en contabilidad. Es el resultado de seleccionar y clasificar conjuntamente todas las operaciones relativas a un solo asunto, persona o negociación, como ya dijimos, ¿no? Y, bueno, definitivamente ahí ya tenemos la T, ¿no? Como se presenta normalmente el nombre de la cuenta. En antes les decía, por ejemplo, 10 cajabancos, se pone arriba el nombre de la cuenta. En el lado izquierdo de la cuenta T se llama debe, y en el lado derecho el haber, ¿no? Como están viendo ahí en la diapositiva, el lado izquierdo el debe y el lado derecho el haber. Dice, en el lado del debe, cuando el saldo de la cuenta queda del lado izquierdo, se llama deudor. Y cuando el saldo de la cuenta queda del lado derecho, se llama acreedor. Puede ser que a mí me quede saldo solo en el lado del debe. Entonces, solo voy a tener un saldo deudor. Si me queda en el lado del haber, un saldo acreedor, ¿ya? Eso ya lo vamos a ir viendo numéricamente después, pero vamos ahora solamente pedagógicamente estableciendo lo que se llama la parte teórica. Después tenemos una clasificación de cuentas, ¿no? Tenemos clasificación de cuentas de activo, cuentas de pasivo, cuentas de patrimonio, cuentas de ingresos, cuentas de gastos. Cuentas de activos, que nos dice, a ver, veamos. Son todas aquellas cuentas que representan los bienes o derechos que posee la empresa, como son efectivo, equipo, edificios, terrenos, entre otros. Entonces, todo lo que posee la empresa, ya sea dinero, activos, vehículos, computadoras, puede ser que tenga un local, ¿no? Una casa, infraestructura, ¿no? Edificio o terreno, es lo que posee la empresa, ¿no? Entonces, vienen a ser cuentas de activos. Más claro, todo lo que posee la empresa, ¿ya? Cuentas de pasivo, ¿qué nos dicen? Son las que representan deudas, obligaciones contraídas por la empresa, como pueden ser hipotecas, préstamos bancarios, ¿no? Entonces, todo lo que debe la empresa, ¿no? Debemos al banco, debo un préstamo porque me compré un edificio, que sería un terreno, ¿no? Todo, también puedo deber a mis proveedores. Por decir, yo soy ferretería y trabajo con aceros Arequipa. Le compro fierro o a Cemento Yura.
y Cemento Yura me da crédito. También es una cuenta de pasivo porque le estoy debiendo, ¿no? Capaz me da 30, 40, 60 días de crédito. Entonces, tener en cuenta eso, ¿no? También acá podemos, miren, ejemplo. Ustedes saben, en algunos negocios o empresas existe personal, como se dice, perdón, los trabajadores que laboran para la empresa. Y puede ser que ustedes saben que a veces el 30, normalmente fin de mes te pagan tu sueldo, ¿no? Pero sucede a veces que no te pagan tu sueldo, te pagan el primero, el 2, el 3, como puede haber retrasos, ¿no? Ahora por tiempo de pandemia, que no hay capacidad para pagar, qué sé yo. Y a veces puede parecer, ¿no? De un mes de marzo, lo pagan el 3, 4 de abril. Si ustedes ven, pasa como deuda para abril, ¿no? Entonces va a representarse en el lado del pasivo. Va a decir, por decir, cuentas, remuneraciones y participaciones por pagar a trabajadores, qué sé yo, ¿no? 5.000 soles. Tengo 5 trabajadores a 1.000 soles, 5.000 soles. Entonces, una forma también de representar cómo puede haber pasivo por el lado de obligaciones a los trabajadores, ¿no? Las cuentas de patrimonio representan la parte de los activos que fue financiada por los dueños, ¿no? Dentro de esta parte de mucho ojo acá. En las cuentas del activo, puedo tener en dinero 10.000 soles, en infraestructura 100.000 soles, en mercadería 20.000 soles, qué sé yo, ¿no? Sumado me puede dar 1.000.000, 100.000, 200.000. Pero de esa parte del activo, hay una parte que está financiada o está representada por la parte que son de los dueños. Y eso se representa como capital. ¿Qué quiere decir, por ejemplo? El edificio que me cuesta 100.000 soles está dentro de mi patrimonio, ¿no? Los 10.000 soles que puse para iniciar el negocio también está como patrimonio. Entonces ya estamos hablando que cuenta de patrimonio puede ser 110.000 soles. 10.000 soles por el lado que es el efectivo que puse para crear el negocio y los 100.000 soles que puse en un edificio para poder trabajar. Entonces, cuentas de patrimonio, entonces como ven, no todo el activo, sino parte del activo que se ha declarado como patrimonio. ¿Dónde se declara como patrimonio? Ojo, por favor. Cuando uno inicia una empresa, ¿no? Jurídica, sobre todo, ¿no? 2 o más socios. Supongamos en este caso que estamos hablando de los 10.000 soles y los 100.000 soles de edificio. 10.000 soles un socio puso dinero y el otro socio puso 100.000 soles por el edificio. Definitivamente que 100.000 soles a 10.000 soles, pues es, bueno, es 10 veces más, perdón, 9 veces más. Entonces, en esa forma de sociedad que yo hago, jurídica, que voy a una notaría, levanto mi acta notarial, leo registros públicos, ahí yo digo, ¿no? Ricardo González aportó 10.000 soles, ¿no? Ejemplo de Alesca Chávez, 100.000 soles. A ver, yo. Igual no puedes entrar porque me voy a hacer tecla. Entonces, ¿Qué se escucha? entonces, como decíamos, esa aportación, ¿no? En ese caso, cuando formamos la empresa, la forma jurídica, en el caso, como yo decía, Ricardo González aportó 10.000 soles y Dalesca Chávez aportó 100.000 soles, la representación del capital o el patrimonio, Ricardo González porque aportó 10.000 soles, será el 10%. Y Dalesca Chávez, como aportó 100.000 soles, será el 90%, ¿no? De la propiedad de este patrimonio, ¿no? Un poquito ahí ya vamos viendo cómo se van a reflejar las cuentas del patrimonio. Entonces, ¿cuál lo ha aportado o lo que yo pongo para formar una empresa? ¿No? Bien, las cuentas de ingresos y las cuentas de gastos. Las cuentas de ingresos representan aquellos incrementos brutos en el capital que no fueron ocasionados por aportaciones adicionales de los socios en el negocio, ¿no? O sea, normalmente cuando tú ya inicias un negocio, ¿no? Y vas vendiendo, y también vas comprando, va quedando cada año un remanente, que es lo que hace la contabilidad, a ver si hay utilidad o pérdida.
Y esos ingresos se van acumulando año a año, que ya se representan como cuentas de ingresos, que es lo que nos está diciendo, ¿no? Y la cuenta de gastos, que es lo normal, las compras, ¿no? Que son las operaciones al final que hace la empresa. Toda empresa, grande, pequeña, microcontabilidad, macrocontabilidad, como hemos dicho, al final hace las mismas cosas, ¿no? Ingresos menos egresos, ¿no? O sea, las operaciones, en realidad, todas las empresas son gastos o ingresos, como quieran. Bien, ¿alguna pregunta acá en esta clasificación de las cuentas? Capaz algo no quedó claro. Todo bien, ¿no? Profesor, las cuentas de patrimonio no lo he entendido muy bien. ¿Puede explicar, por favor, de nuevo? Ya, muy bien. Decíamos que dentro de la cuenta de los activos teníamos dinero, tenemos terrenos, podemos tener infraestructura, ¿no? Un edificio, mercadería, qué sé yo. Supongamos que eso suma 1.000.000, ¿no? Pero de ese 1.000.000, parte de eso es como patrimonio. Digamos los 10.000 soles de caja, más los 100.000 soles de edificio, como dije, son 110.000 soles. Y eso fue declarado como aportación o como inicio de una empresa cuando hice la formación jurídica de esta empresa, ¿no? XX, que yo no puedo saber, SAG, IRL, qué sé yo, ¿no? Entonces, de este 1.000.000 que están en cuentas de activos, solo 110.000 soles van a ser cuentas de patrimonio. ¿Por qué? Porque representa la parte de los activos que fue financiada por los dueños accionistas. ¿Y por qué fue financiada por los dueños accionistas? En este caso por Ricardo y Dalesca, que estábamos hablando, Ricardo aportó 10.000 soles y Dalesca 100.000 soles en el edificio, porque es lo que pusieron para formar la empresa. Por eso es parte del patrimonio, ¿ya? No estoy diciendo que todo el activo es patrimonio, sino la parte que fue financiada por los dueños o accionistas. O lo peor de los casos fue cuando se inició la empresa, declararon ambos socios poner tanto de dinero o un edificio, ¿ya? Ahora sí. Sí, profesor, sí entendí. Listo, ya entonces. Bien. Bien, vamos a repasar un poco más esto del activo, ¿no? Es un recurso controlado por la empresa como resultado de sucesos pasados en que la misma espera obtener un futuro o beneficios económicos, ¿no? Los beneficios económicos futuros incorporados a un activo consisten en el potencial del mismo para contribuir directamente o indirectamente a los flujos de efectivo y otros equivalentes de efectivo de la empresa. Desde el punto de vista patrimonial, el activo está constituido por todos los bienes y derechos de propiedad de una persona o empresa, ¿no? No olvidarse, ¿por qué nos dice persona o empresa? Porque como empresa, muy bien, personería jurídica, 2 socios, 3 socios, 4 socios. Si es sociedad anónima cerrada, si es sociedad abierta, perdón, sociedad anónima, o sociedad anónima abierta, ¿no? Que es una personería jurídica. Pero también les dije, ¿por qué dice personas? Porque muchas personas con su RUC como persona natural también hacen empresa, sin necesidad de formar o hacer una formación jurídica o una forma societaria. Por eso dice, ¿no? Todos los bienes y derechos de propiedad de una persona o empresa, ¿ya? Eso tiene muy claro, lo que se llama persona natural, ¿no? Como persona natural puedo tener una gran empresa, ¿no? Y como persona jurídica también puedo tener, ¿no? Pero por eso dice personas naturales o empresas. Bien. Vamos al pasivo. Nos dice, es una obligación actual de la empresa como resultado de sucesos pasados, al vencimiento de la cual lleva para cancelarla la empresa espera obtener el futuro beneficios económicos, ¿no? Es decir, el pasivo es la aportación o participación de terceras personas en el financiamiento de una empresa. Claro, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, si nos prestamos el dinero de un banco, ¿de quién es el dinero? ¿De la empresa o del banco? A ver, ¿quién me dice? Si tú te prestas dinero del banco de crédito, ¿de quién es el dinero? ¿De nuestra empresa? Del banco.
Claro. Del banco. Por eso dice terceras personas. El Si banco. me financia Cemento Yura, mercadería, ¿de quién es el dinero? De Cemento Yura. Yura. Me está sirviendo para trabajar, ¿no? Por eso dice, sucesos pasados, ¿no? Que al vencimiento pueden ser cancelados o pueden ser representados como pasivo o también beneficios económicos, ¿no? Muy bien, muchachos. El patrimonio neto o capital, como ya lo hemos dicho, es la diferencia aritmética entre los valores del activo y lo que constituye el pasivo, ¿no? El patrimonio neto representa la aportación inicial del propietario para financiar el negocio, capital inicial. Considerando que la empresa es una personalidad distinta del propietario, el neto representa la deuda que la empresa tiene con el propietario. Miren, sin hacer mucho número, dice activo menos pasivo nos da patrimonio neto o capital, o patrimonio, ¿no? Y es cierto, yo puedo tener siempre el activo que yo tengo, ¿no? Digamos 1 millón menos un pasivo de 700.000, nuestro patrimonio siempre va a ser los 300.000 soles en este caso, ¿no? ¿Por qué? Porque eso va a ser siempre lo que es mío. O sea, más claro, todo mi activo, menos todo lo que yo tengo como empresa, menos lo que yo debo, que es el pasivo que yo debo, pues, efectivamente. ¿Qué me queda? Lo que es mío. En los casos lo que hablábamos en antes, ¿no? Ricardo González con Dalesca, 110.000 soles. ¿Qué te va a quedar? 110.000 soles. Mis 10.000 soles de Ricardo y los 100.000 soles del edificio de Dalesca. Entonces, vayamos haciendo un poco de lógica. Siempre el activo menos el pasivo te va a representar tu patrimonio, que viene a ser lo que tú en realidad sí eres dueño de la empresa o de una persona jurídica, qué sé yo, ¿no? Empresa de persona natural o jurídica, ¿ya? Es un poquito para que vayamos viendo. Ya, claro, lo vamos a ver más adelante con números, lo vamos a hacer un poquito más explícito en el tema numérico. Bien. Las 5 cuentas básicas que varían, tenemos la forma de variación de las cuentas, ¿no? Dice, las 5 cuentas básicas varían de la siguiente forma, ¿no? Los activos, pasivos, ingresos, capital y gastos, todo esto lo que hemos hablado de esta agrupación de cuentas, ya sea activos, pasivos, ingresos, gastos o capital, pueden crecer y disminuir estas cuentas del activo y pasivo, ¿no? Tanto del debe y la deuda, ¿no? Entonces, eso ya también lo vamos a ir viendo en la parte numérica mucho más establecido. Pero ya vamos viendo que estos activos pueden crecer cuando es en el lado del debe y disminuir cuando es en el lado, ¿no? Igual para pasivos, igual para ingresos, gastos o capital. Bien. Ahí tenemos clasificación de las cuentas, ¿no? Los saldos normales de un activo. Dice, siempre un activo, una cuenta de activo debe tener saldo deudor. Normalmente sí. ¿Ya? Entonces, eso es lo normal. El pasivo, lado del haber. Capital, también siempre el lado del haber. Ingresos, el lado del haber. Y gastos, en el lado del haber. ¿Ya? Entonces, son ya afirmaciones ya de acuerdo a la experiencia que nosotros manejamos en la contabilidad, que nos van diciendo los saldos de las cuentas siempre deben representarse en el saldo normal y lado de aumento. O el lado de disminución, ¿no? Por ejemplo, el activo dice puede tener disminución, sí, en el lado del haber. Yo les doy un ejemplo de disminución, por ejemplo, del activo. Miren, normalmente hemos dicho, el activo, las 10 cajas bancos, es la plata que tengo en mi oficina y más el dinero que tengo en los bancos, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando llega fin de mes y tengo que pagarle, por decir, soy una ferretería y tengo que pagar una letra a Cemento Yura, digamos, ¿no? Y tengo 10.000 soles en caja
más 100.000 soles, digamos, en el banco, son 110.000 soles. Mi letra son 110.000, no, perdón, mi letra es 115.000 soles. Entonces tengo que pagar con todo, pero no me alcanza. Y normalmente tenemos una línea de crédito en el banco, o un sobregiro bancario, que se le llama, ¿no? Entonces yo voy al banco y le digo, ¿sabes qué? Préstame 5.000 soles a fin de mes, empezando el otro mes, te lo pago el 2, el 3. Entonces, como el banco hay relación comercial, el banco te presta. Pero, ¿qué está pasando con tu saldo de caja? Te estás yendo al rojo, te estás yendo al haber, ¿no? En lugar que tú debes estar tu saldo en el lado del debe, va a estar en el lado del haber. ¿Por qué? Porque alguien me dirá, por eso, pero 5.000 soles están entrando en el banco. Sí, pero se lo estoy dando al proveedor. Y en el peor de los casos, no es mío, es del banco. Por eso vendría a ser un pasivo. Entonces, es un ejemplo de cómo el activo a veces se puede convertir en pasivo, ¿no? Y el pasivo, lo normal, al revés, ¿no? También puede ser que un cliente, o perdón, un proveedor me dio un anticipo, ¿no?, de mercadería, ¿no? En cierta manera no va a aparecer en el haber, sino va a aparecer en el debe. Ya veremos viendo los casos de esto de SAP, ¿no? Vamos a ver qué es un plan de cuentas, ¿no? ¿Qué nos dice el plan de cuentas? Es la lista organizada, sistemática de las cuentas que utiliza la empresa para contabilizar las operaciones comerciales, ¿no? Si nosotros queremos hacer contabilidad, tenemos que tener un plan de cuentas, ¿no? Yo no me puedo inventar, pues, ¿no? En el Perú, esto está normado también por la Contaduría Pública de la Nación. Antes les hablaba de las 10 cajabancos. Bueno, ya está normado así, y así se tiene que poner en todas las empresas, ¿no? Por eso dice, es una lista organizada sistemática de las cuentas que utilizará la empresa para contabilizar sus operaciones, ¿no? Los planes de cuentas, en el caso de nosotros, estamos en el Plan Contable General Empresarial. ¿Quién lo ha normado eso? Lo ha normado el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Contaduría Pública de la Nación, ¿no? Entonces, ¿no? En el Perú, más claro, tienes que llevar el plan de cuentas que establece el Ministerio de Economía a través de la Contaduría Pública de la Nación. Si vas a Bolivia o vas a otro país, Estados Unidos, igual tienes que adecuar a la contabilidad o al organismo, en ese caso, que está regentando este tema. En el Perú, les vuelvo a repetir, está a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas a través del organismo que se llama Contaduría Pública de la Nación, que establece el Plan Contable General Empresarial o Plan de Cuentas para el Perú. El objetivo del plan de cuentas. El principal objetivo es llevar ordenada y sistemáticamente todas las cuentas, ¿no? Es decir, con la finalidad de facilitar el manejo de las cuentas, mediante códigos de identificación. Especialmente en la actualidad se utilizan los sistemas computarizados para poder ingresar los datos. Bueno, eso es cierto. Ya en los sistemas, ¿no?, informáticos que tenemos, ya están establecidas las cuentas, ¿no? Lo único que hacemos es cargar y abonar, ¿no?, digitar, ¿no? Por eso que ven ustedes, en un departamento de contabilidad a veces hay 2, 3 personas, por supuesto, ¿no?, dependiendo de la envergadura de la empresa, ¿no?, del tamaño. Hay 3, 4 asistentes, ¿no? Hay uno que se dedica a ingresar las compras, otro que se dedica a ingresar las ventas, otro que se yo, que hace las conciliaciones bancarias o llevado de bancos. Eso es el trabajo que se desmembra en un departamento, ¿no? Pero todo esto está dado por el plan de cuentas, ¿no? El plan de cuentas en general empresarial, como hemos dicho, de ¿cómo se llama? El Perú. Importancia, ¿no? La importancia es que proporciona lo que hace que el proceso contable genere orden y todos los elementos que la contienen, es la columna vertebral de la contabilidad, ¿no? Aunque no se puede hablar de un plan de cuentas uniforme para todas las empresas, su estructura dependerá del tamaño de la empresa y de quién lo elabora, ¿no? Bueno, definitivamente es importante para el manejo contable, ¿no? Entonces, en otras palabras, si no hay plan de cuentas, no puedo llevar contabilidad. Si no hay contabilidad, no puedo sacar informes financieros o no puedo dar los estados financieros que normalmente año a año
se saca en las empresas, ¿no? Bien, vamos ahí un poco estableciendo, por ejemplo, nos dice activo, todo lo que posee una empresa, caja bancos, cuentas por cobrar clientes, inventarios, mercaderías, qué sé yo. Pasivo, todo lo que debe la empresa, ¿no? Cuentas por pagar, dividendos por pagar, créditos bancarios, etc. El patrimonio, valores de la propiedad de la empresa, que posee la empresa, ¿no? Como antes ya dije, ¿no? Lo voy a repetir. Capital, reserva, resultado de las utilidades que año a año se van generando, ¿no? Si nos va bien, una empresa trabaja, como se dice, para ganar, año a año van representando sus utilidades, ¿no? Como se han escuchado, pero por ejemplo, dicen Leche Gloria, en el año 2020, perdón, 2019 sacó una utilidad de 10 millones de soles, ¿no? Esos 10 millones de soles se van acumulando en su patrimonio. En el año 2020, 2 millones más, ya son 12 millones. En el año 2021, 3 millones más, 12 más 3 ya son 15 millones. Esas ganancias se van acumulando en el patrimonio. El ingreso, como lo dice su nombre, ingreso monetario en función del negocio, ¿no? Ventas, ingresos financieros y otros. El gasto, desembolso de la empresa o todos los desembolsos, ¿no? Que pueden ser gastos administrativos, financieros, qué sé yo. Y cuentas de orden, que ya vamos a ver cómo se establecen, que modifican los estados financieros y son contingentes. Bueno, eso ya lo vamos a ver después. Bien, muchachos, vamos a tomarnos un receso de 5 minutos, a manera de que se relaja un poco y continuamos después, ¿no? Ya, profesor. Recreo.
¿Qué compras? ¿Quieres que te compre? Sí.
Bien, muchachos, continuamos. Me dicen que hay alumnos que no han ingresado. Pero no puedo. No tengo acceso para... Bien, continuamos. Estábamos en la descripción de los planes de cuentas. Ahora vamos a ver. Bien, así como hemos hablado el tema del plan de cuentas por el lado de ¿cómo se llama? Un ratito. Profesor, no se le escucha nada. Ya, ahora sí, disculpen, estaba mal el micro. Bien, entonces hablábamos en antes de, vamos a repasar. Así como tenemos los pasos para elaborar el plan de cuentas, y decíamos las cuentas de activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos, así también se van a agrupar dentro del plan de cuentas. Cuentas de activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos, ¿no? Va a haber un subgrupo dentro del activo corriente y no corriente, ¿no? De acuerdo a la NIC 1. Y así podemos asignar también la 10.1, caja chica, banco de Loja, banco de Machala, mercaderías, clientes. Eso ya lo vamos a ir viendo en la distribución. De todas maneras, yo les voy a pasar el plan contable general empresarial actualizado, como les he dicho, por el Ministerio de Economía y Finanzas y la Contraloría Pública de la Nación. En la descripción de las cuentas contiene el detalle de cada uno de los grupos, subgrupos, cuentas y subcuentas que consta en el plan de cuentas, ¿no? Consta el concepto de la cuenta, el motivo del débito o el crédito. Es un documento muy útil para el desempeño de las labores contables. Claro, efectivamente, si hablamos de plan de cuentas o plan contable general empresarial, estábamos hablando de uso exclusivo para la contabilidad en el Perú, ¿no? La ecuación contable, no olvidarse, el activo es igual al pasivo más patrimonio, o el activo menos el pasivo es igual al patrimonio. Podemos hacer la suma, la resta por ambos lados, y al final vamos a llegar a, como se dice, a una ecuación básica aritmética. Sí, la definición, la fórmula dice, es la fórmula fundamental en que se basa la contabilidad para desarrollar técnicamente su sistema. Es una forma de encontrar el elemento desconocido, sea este activo, pasivo y patrimonio. La ecuación contable, tenemos ahí la fórmula, miren lo que yo les decía, ¿no? El activo puede ser igual al pasivo más el patrimonio, el pasivo puede ser igual al activo menos el patrimonio, o el patrimonio puede ser igual al activo menos el pasivo. O sea, la ecuación contable, ¿no? Por sus cantidades y por sus movimientos, se va a distribuir aritméticamente así.
La ecuación básica de la contabilidad se relaciona con 3 conceptos. Siempre vamos a estar hablando de lo mismo. Patrimonio activo menos patrimonio neto es igual al activo menos el pasivo. El patrimonio neto lo que es, lo que poseemos, el activo lo que se tiene, ¿no? Y menos el pasivo lo que se debe. Bien, hasta acá terminamos la primera sesión. ¿Alguna pregunta capaz? Algo que no esté claro, por favor, algún interrogante. Bien, creo que no, ¿no? Bien, vamos a pasar a la sesión 2 ya. Vamos a cargarlo. Bien, vamos a la sesión 2, señores. Ya vamos a hablar de los principios de contabilidad generalmente aceptados y el código de comercio, ¿no? Así como tenemos el plan contable general empresarial. No confundir, por favor, el plan contable general empresarial de las cuentas que hemos estado hablando en antes con los principios de contabilidad generalmente aceptados. ¿No? Por favor, a veces produce cierta duda. Una cosa son los principios de contabilidad y otra cosa es el plan contable general empresarial. Bien, los principios de contabilidad tenemos equidad, partida doble, ente, bienes económicos, moneda común denominador, empresa en marcha, valuación al costo, periodo, devengado, objetividad, realización, prudencia, uniformidad, significación, importancia relativa y exposición. ¿Ya? Como ven, son 15 principios de contabilidad que rigen la manera de cómo vas a contabilizar tus operaciones de las empresas. ¿Ya? Por favor. Bueno, vamos a ir viendo un poco el concepto. Los principios de contabilidad generalmente aceptados, o su, ¿cómo se llama? Su abreviatura PCGA, ¿no? Constituyen postulados y convenciones que han sido logrados por consenso entre los contadores, ¿no? Efectivamente, los principios de contabilidad generalmente aceptados son universales, ¿no? No es que hoy día al profesor Ricardo González se ha soñado y hoy día los trae. No, señores. Esto viene ya a nivel mundial, ¿no? Es un consenso. Ustedes saben que la contabilidad existe a nivel mundial en todos los países. Por ende, hay congresos, hay reuniones internacionales que se producen entre todos los contadores de los países. Y bueno, con anterioridad lo han hecho esto y ya han establecido los principios de contabilidad, ¿no? Son conceptos básicos que guían la preparación e interpretación de los estados financieros. Esto es muy cierto, por favor. Esto tenerlo muy en cuenta. Porque son conceptos básicos que guían la preparación e interpretación de los estados financieros. Los informes finales de la contabilidad son los estados financieros. No olvidarse, ¿eh? Dice, no son leyes únicas, constituyen lineamientos generales que permiten garantizar que la información financiera sea entendida por todos. Acontecimientos similares se informen uniformemente, ¿no? De alguna manera, ¿no? Estos principios unifican, ¿no? Las diferentes, la información financiera que debe ser entendida por todos, ¿no? El contador es el que tiene que, como se dice, utilizar este lenguaje y darlo a conocer a veces a los dueños, ¿no? Porque los dueños pues no manejan contabilidad, los dueños a veces no están en otras cosas, ¿no? Pero el que tiene que hacer que la información financiera sea entendida por todos es el contador, ¿no? Y por supuesto, se informen también uniformemente. En el Perú dice, los principios de contabilidad generalmente aceptados están contenidos en las NIG, ¿no? Oficializadas en el Perú y en los pronunciamientos técnicos emitidos por la profesión contable en el Perú. Entonces, de nuevo ratificamos el hecho de que estos principios de contabilidad generalmente aceptados, así como fueron universalmente establecidos,
o internacionalmente, también han sido, como se dice, garantizados o emitidos o aprobados por la profesión contable en el Perú o la Contaduría Pública de la Nación. ¿Ya? Aquí tenemos un cuadro ya un poquito más. Vamos a subdividir estos principios de contabilidad en 3 grupos. Principios que identifican y delimitan al ente económico. ¿Qué significa ente económico? Ente económico es la empresa, ya sea natural, jurídica, o el negocio unipersonal, qué sé yo. ¿Ya? Entonces vamos ya aprendiendo términos también. Ente económico, la empresa, ya sea jurídica, natural, que está inmersa en el Código de Comercio también, como vamos a ver más adelante. Y estos principios que tenemos ahí, primero tenemos moneda, entidad, bienes económicos y periodo contable. ¿Ya? Entonces, cuando yo haga la pregunta del examen, ¿cuáles son los principios que identifican y delimitan al ente económico? Moneda, entidad, bienes económicos y periodo contable. El otro, principios que definen la base para cuantificar las operaciones del ente económico y su presentación. Negocio en marcha, evaluación al costo, realización de vengado y partida doble. Principios que se refieren a la presentación de la información financiera, exposición y consistencia. ¿Ya? Entonces, estamos subdividiendo ya los 15, ¿no? Principios en 3 grupos o subdivisión de... Vamos con los primeros, principios que identifican y delimitan al ente económico o empresa, por favor. Entidad. Dice, la información financiera se refiere a una entidad de negocio específicamente definida, separada y distinta de los individuos relacionados con ella. Una misma persona puede tener tanto estados financieros como entes sean de su propiedad. Entonces, siempre, ¿no? La información financiera va a estar, o la contabilidad, la información financiera que se lleva contablemente, va a estar relacionada a una entidad. Si yo soy contador de Saga Falabella, ¿qué entidad va a ser la información financiera que voy a presentar? ¿De qué entidad va a ser? De Saga Falabella. Ya ni me dirá, profesor, si trabaja usted por una persona natural, digamos, nombre X, Ricardo González, la información financiera va a ser pues del señor Ricardo González, ¿no? Porque es una empresa como persona natural. Entonces, ahí mucho cuidado. La entidad es quien la regenta la empresa, ¿no? O quién es dueño de la empresa en el peor de los casos. Bien, eso a entidad, por favor, ¿ya? Bienes económicos. Dice, la información financiera se refiere a bienes económicos susceptibles de ser evaluados en términos monetarios. Correcto. Nadie me va a decir que una empresa o una entidad presente información financiera que no sea sobre bienes económicos o sobre parte económica, ¿no? De todas maneras, toda la información se refiere, pues, a todos los bienes económicos susceptibles de ser evaluados en términos monetarios, ¿no? Bienes económicos, operaciones de compra, de venta, activos, pasivos, como hablamos antes. Pero, ¿qué son esos? Son bienes económicos, ¿no? Entonces, siempre los principios de contabilidad, ¿no? Van a estar relacionados a lo de la empresa, lo que es la entidad propiamente dicha, ¿no? O la empresa, y los bienes económicos a los cuales se refiere. Si yo soy una empresa comercial, ¿no? Que dice Saga Falabella, ¿a qué bienes económicos me estoy refiriendo? A la compra y venta de mercadería. ¿Ah? Por favor, entonces tened mucho cuidado en eso. Moneda común denominador. Dice, la información financiera refleja la situación financiera de un ente mediante una moneda que permita agrupar y comparar fácilmente a todos sus componentes. El dinero constituye el común denominador de las actividades económicas y sirve para medir y analizar los acontecimientos y transacciones contables. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cuál va a ser la moneda común denominador para la contabilidad o las contabilidades en las empresas en el Perú? ¿Cuál va a ser la moneda común denominador? A ver, Yesenia Saldívar, dígame, ¿cuál va a ser la moneda común denominador? ¿El sol?
El sol. Muy bien, el sol. ¿Y si fuera Estados Unidos? El dólar. Dólar. Correcto. Ya, entonces, vamos, ve, ya vamos entendiéndonos, ¿no? Entonces, moneda común denominador. Pero ojo, alguien por ahí me dirá, profesor, pero cierren su micro, por favor, no se olviden. Alguien por ahí me dirá, profesor, pero hay empresas en el Perú que, ¿cómo se llama? Llevan la contabilidad en dólares. Sí, correcto. También pueden llevar la contabilidad en dólares. Pero ojo, tienen que pedir permiso a la SUNAT. ¿Ya? No es que ahorita, ¿no? Por decir, Cemento Yura tiene que llevar la contabilidad en soles y agarra, se le da la gana y la lleva en dólares. Pero si no le da permiso a la SUNAT, no lo puede hacer. ¿Ya? Entonces, hay muchas, por eso les digo, ¿no? Hay muchas empresas que contabilizan su contabilidad en soles y en dólares. O como se dice, su equivalente o su conversión, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado. Pero si hablamos del Perú, la moneda común denominador es el sol, no es el dólar. El dólar es alterno. Porque muchas empresas, como trabajan con dólares, necesitan llevar la contabilidad en dólares. Es muy distinto. Por eso, la calificación de la SUNAT va a depender de ahí, ¿no? Por ejemplo, una minera trabaja en soles, pero trabaja con capital extranjeros y trabaja con esto, entonces presenta su estudio o presenta su ¿cómo se dice? Su respaldo, porque está pidiendo llevar contabilidad en dólares. Y la SUNAT, por supuesto, evaluará y le dará el respectivo permiso. Bien, para contar, dice, los acontecimientos que no son monetariamente cuantificables no son registrables. La contabilidad no ofrece una reseña completa de las circunstancias de una empresa ni un cuadro exacto de su condición. Es lógico, señores. Si yo no llevo por una moneda como un denominador, ¿cómo voy a cuantificar mis operaciones? ¿No? Entonces, tienen que ser monetariamente cuantificables pues, las operaciones económicas. No puedo inventarme, no puedo decir, ¿no? Por decir, digamos, el kilo de arroz ahorita está, creo, 3 soles. Pero yo no puedo decir, pues, ¿no? Si no me dan el valor, entonces, ¿cómo voy a contabilizar? ¿Qué le voy a poner al kilo de arroz? ¿Qué le voy a poner? Tengo que ponerle pues, una denominación, si no, no puedo llevar la contabilidad. Es lo que te está diciendo. Los acontecimientos que no son monetariamente cuantificables no son registrables. Más claro, si yo no puedo registrar el importe de mis compras, ¿cómo voy a cuantificar? ¿Cómo voy a contabilizar? Bien, vamos con el último que viene a ser periodo contable, ¿no? Es el último de estos, los principios que identifican o delimitan al ente económico o que se refieren a la empresa, ¿no? Periodo contable, como su nombre lo dice, para poder medir el resultado de una gestión de un ente o una empresa es necesario considerar un lapso de tiempo. Se denomina periodo al lapso que media entre una fecha de medición y otra. Normalmente la periodicidad que se supone en la actividad económica de un ente puede ser dividida en periodos arbitrarios de tiempo. Esto siempre va a estar referido, ¿no? Este principio te dice que siempre la contabilidad, los estados financieros van a estar referidos a una fecha, el periodo contable. Normalmente, disculpen que les diga, ¿no? En el Perú las empresas están acostumbradas a sacar estados financieros al año. ¿Por qué? Para presentar el impuesto a la renta, para ver si ganaron o no ganaron, perdieron o cuánto ganaron, ¿no? Entonces, siempre va a estar referida a un año. Pero ojo, no es norma que sea un año, ¿eh? Hay contabilidades que tienen que sacar mensual, diario, minuto, al minuto, señor. Entonces el periodo contable es muy variable de acuerdo al giro del negocio. ¿Por qué digo minuto? Por ejemplo, si yo hablo de una empresa como Cemento Yura o una minera Antamina, digamos, o Cerro Verde, que cotiza en la bolsa de valores sus acciones, porque hay muchas empresas que cotizan en la bolsa de valores sus acciones, no va a llevar pues, su balance pues, o su estado financiero al año, tiene que ser al minuto. ¿Y por qué al minuto? Porque las acciones se venden al minuto y tienen que estar acorde
con los precios, en este caso, ¿no? De las acciones de la empresa que estamos hablando. Entonces, tener mucho cuidado ahí, ¿no? Hay unos aspectos, dicen, ¿no? La contabilidad financiera normalmente es 1 año. Bueno, ya eso es criterio del contador y criterio también de los dueños. La contabilidad administrativa dice a pedido del usuario, ¿no? Bueno, la contabilidad administrativa pues es otro tipo de contabilidad y puede ser que quiera una contabilidad diaria o a pedido del usuario, ¿no? Los requerimientos legales, por supuesto, están por el lado de la CONACEP y la Bolsa de Valores, como ya dije antes, ¿no? Cuando hablamos de gran envergadura, de empresas que están cotizando en la bolsa o en la Bolsa de Valores, tienen que representar sus requerimientos legales a través de CONACEP y de la Bolsa de Valores. Bien, la exposición nos dice: los estados financieros deben contener toda la información y discriminación básica y adicional que sea necesaria para una adecuada interrelación de la situación financiera y de los resultados económicos del ente a que se refiere, ¿no? Entonces, acá se refiere a toda, perdón, estamos entrando ya a los principios que se refieren a la presentación de la información, ¿no? Entonces, cuando tú das a conocer los estados financieros a los dueños o accionistas, estás exponiendo, ¿no? Tu trabajo, estás exponiendo tus estados financieros. Los estados financieros, dice, y estos estados financieros a su vez deben contener toda la información y discriminación básica y adicional que sea necesaria y adecuada, ¿no? Consistencia, también referido a la información. Las prácticas y procedimientos contables, dice, permanecen inalterados de un periodo a periodo. Una vez que una empresa ha decidido por el uso de un método contable, se tratará de igual forma a todas las cuentas subsiguientes semejantes, salvo prueba en contrario. De no ser así, dice, no sería posible analizar las tendencias en el tiempo ni comparar la información. Si se desea realizar un cambio, este debe ser expresamente informado, así como su efecto en la utilidad, los auditores lo expresan en su dictamen. Pues en otras palabras, como también así tenemos con respecto a la entrega de la información, el tema de la exposición que tenemos que hacer los estados financieros, estos estados financieros deben ser consistentes, ¿no? ¿Y qué les da consistencia a la información financiera del contador? O de los estados financieros presentados de la empresa. Son pues los procedimientos contables, la contabilización, que deben estar, ¿no?, inalterados de un periodo a periodo, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo claro, la metodología de valorización de inventarios. Tiene que haber una metodología para valorizar los inventarios o las mercaderías. La tasa de la depreciación o la vida útil de los activos fijos. Son parámetros que deben estar bien establecidos de acuerdo a las normas del país donde se está presentando. Vamos con los principios que definen la base para cuantificar las operaciones del ente. Tenemos empresa en marcha. Se supone que la empresa opera continuamente y el futuro y que no tiene intenciones de ser liquidada o reducir sus operaciones. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir este principio? Este principio es que se define a las operaciones del ente o las operaciones normales de las empresas. ¿Qué quiere decir? Que no vas a llevar la contabilidad de una empresa que está parada o que está en quiebra o liquidada. Que vas a llevar la contabilidad de una empresa que está en marcha, ¿no? O sea, que está funcionando, ¿no? Es imposible que tú lleves la contabilidad. Bueno, alguien dirá, no, pero una empresa liquidada por problemas, por quiebra, también hay que llevar su contabilidad para liquidarla, pues, ¿no? Pero en el peor de los casos, la información siempre está definida, la información financiera está en base al principio de empresa en marcha o empresa que está trabajando, laborando o que está, como se dice, haciendo operaciones en el Perú, en el peor de los casos.
Bien, vamos a evaluación al costo, ¿no? También nos dice de las operaciones que normalmente realiza una empresa. Dice el valor del costo de adquisición o producción constituye el criterio principal de evaluación o el registro contable de los activos, pasivos y capital contable y debe basarse en el costo y no el valor actual del mercado. Esto es claro, ¿no? Si yo soy una ferretería y compro fierro o compro cemento, a Cemento Yura, ¿cuánto me cuesta a mí la bolsa en la fábrica de cemento? No sé, me puede costar 20 soles, ¿no? Y tengo que contabilizarlo a ese costo, ¿no? Yo no puedo hacer a valor de mercado, porque yo puedo ir a una ferretería y me cuesta 25, 24, 23 soles. Y no es el costo, ¿no? El costo es en realidad el que me corresponde a mí por comprar directamente de la fábrica. Eso quiere decir evaluación al costo o principio que rige este tema. Claro que en la evaluación al costo tenemos 4 valores: valor de reposición, valor de realización, valor presente y valor de mercado, ¿no? Los valores que normalmente tenemos que tener son el valor de reposición, valor de realización o valor presente, ¿no? Bien. Vamos al aspecto dual o partida doble. ¿Qué nos dice esto? Cada acontecimiento que se registra en la contabilidad afecta necesariamente en 2 sentidos de la ecuación contable, tanto en el lado del debe como en el lado del haber, ¿no? O lo que normalmente también decimos activos, pasivos y patrimonio, ¿no? Entonces siempre va a haber con la famosa partida doble, ¿no? Más claro, si yo realizo una operación de contabilidad en mi contabilidad de mi empresa, tiene que haber un cargo y un abono. Y el cargo debe ser por 100 soles, por decir, y abono también 100 soles, por partida doble. Eso es una ley, más que un principio, yo diría que es una ley dentro del tema de contabilidad. Bien, base contable del devengado, ¿no? Normalmente dice, se entiende una transacción que ha ocurrido cuando se han realizado transacciones con terceros, o ha tenido lugar la transferencia interna, modifica la estructura de los recursos, ha ocurrido eventos económicos externos. Más claro, cuando se realiza la operación, cuando se paga una factura o cuando se paga una mercadería que yo he comprado, esa es la base del devengado. Yo no puedo decir, ¿no? He comprado 1000 bolsas de cemento, pero la factura me la llegan de acá a un mes. ¿Por qué? Porque, ¿cómo se llama? Me han dado crédito y no me quieren dar la factura. Entonces, el devengado no va a ser ahorita. El devengado va a ser cuando te entreguen la factura, o cuando se realiza la acción, o cuando hayas depositado. Entonces, ese es el devengado. Más claro, apenas tengas el documento, tú lo devengas o lo contabilizas. Mientras no lo tengas, no puedes hablar de que compraste las 1000 bolsas de cemento. Bien, hay algunas actividades, ¿no? De los principios de contabilidad para que vayan realizando en su carpeta del alumno para el examen ya que va a ser el día fin de mes, ¿no? Que tenemos la última semana. ¿Alguna consulta sobre los principios de contabilidad generalmente aceptados? Por favor, hasta acá. Nada, ninguna pregunta, señores. Muy calladitos, ¿no? Creo que voy a empezar a preguntar. Ya, por si acaso, para la próxima semana sí vamos a hacer retroalimentación. Hay que repasar los conceptos de hoy día, todo lo que hemos hecho. Entonces vamos a hacer retroalimentación. Voy a empezar a preguntar. Ya, por favor. Bien, vamos ahora a como yo les dije, ¿no? La contabilidad en el Perú, o el tema de, ¿cómo se llama? De hacer contabilidad o de hacer empresa en el Perú, también está ligado al tema del código de comercio. Así como tenemos un código de comercio,
un código tributario, un código civil, un código penal, ¿no? Bueno, el código tributario, como ustedes saben, se refiere a los impuestos, tributos, ¿no? A los cuales estamos afectos o inmersos en el Perú, las empresas sobre todo. Pero también estamos con el Código de Comercio, ¿no? Que rige las pautas o la manera de cómo hacer comercio en el Perú. Entonces tenemos que verlo también ese lado para no escapar del tema contable. Va amarrado el tema contable, efectivamente, pero cada cosa en su lugar, ¿no? Como dice el Código Tributario, el Código de Comercio, Código Penal, Código Civil, ¿no? El Código Penal para las personas que cometen un delito, les aplican el Código Penal. Código Civil para las personas que tienen pleitos, tienen problemas civiles, se les aplica el Código Civil. Código Tributario, a todos los impuestos o tributos, los cuales están en el Perú. Y por último, no sé qué código más habrá, pero estamos inmersos. ¿Y por qué estamos? A ver, en Malena. ¿Malena está ahí? Vamos a preguntar un poco, porque si no, no. Yasmín, juro. Yasmín, ¿estás ahí? Sí, sí, sí. Yasmín, estaba hablando de los códigos de tributario, código penal, código civil, código, ¿no? La Constitución Política del Perú. ¿Por qué el Estado peruano tiene que estar, o más claro, los habitantes, los presidentes y todos los habitantes de una nación como es el Perú, ¿por qué tenemos que estar ligados a códigos procesales, penales, tributarios, de comercio? ¿Por qué crees? Porque, a ver, sería porque somos ciudadanos. Está bien, está bien. Dame tu opinión, no me des, nunca busquen concepto. Si no lo tienen el concepto, no hay problema. Ya les he dicho, acá hemos venido a conversar. Si no tienes la idea clara, capaz yo tampoco no la tengo, pero dame tu raciocinio. Nada más, no te preocupes. Porque somos ciudadanos y aparte tenemos el derecho de tener ese código y nos benefician muchas cosas. Claro, una parte muy importante has dicho. Por ejemplo, en la Constitución Política del Perú están los derechos y obligaciones del ciudadano, ¿no? Y los ciudadanos como ciudadanos tenemos derechos. Y como ciudadanos también tenemos obligaciones, ¿no? Pero más que eso, a ver, alguien más, ¿quién me puede? Está bien, Yasmín lo que has dicho. ¿Alguien más me puede decir, por favor? También Profesor, ¿puede ser también para que no seamos informales? Claro, muy bien, muy bien. ¿Y por qué no somos informales? Porque somos un país de Estado de Derecho. Somos un país, claro, la palabra un poquito no está mal, pero más que informales, o decir que no somos formales, es que somos un país de Estado de Derecho. No sé si han oído, todos los países son de orden jurídico y Estado de Derecho. Y si somos un país de Estado de Derecho, estamos inmersos en el derecho. Y estamos inmersos en el derecho, estamos ligados a códigos, tributario, comercio, constitución política. ¿Ya? No olvidarse. O sea, somos un país en orden legal. Como dijo bueno, no me acuerdo su nombre, no somos informales. Bien, porque si no, imagínense, pues entonces regresaríamos a la época de la historia, ¿no? A los países cuando las luchas entre países, y no habría ley, ¿no? Todo sería informal, pero no, ya todo está establecido, ya todos año a año se han ido elaborando estos códigos y somos países de Estado de Derecho o de Constitución Política Legal. Bien, vamos a la definición. Un código de comercio, dice, es un conjunto unitario, ordenado y sistematizado de normas de derecho, por supuesto. Estamos hablando de código, estamos hablando de normas de derecho. Mercantil, es decir, un cuerpo legal que regula las relaciones mercantiles. Cemento Yura, con una ferretería,
de Camaná, de Pedregal, de Arequipa, de donde quieran, le compra mercadería a Cemento Yura. ¿Qué hay? ¿Qué relación hay ahí? Es una relación mercantil. ¿Ya? La persona que va a comprar a Saga Falabella o a una tienda o a un supermercado como persona natural y va y compra una gaseosa, un pan, que yo que voy a la tienda en la mañana temprano y compro mi pan, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo relaciones mercantiles. ¿Ah? Todas las relaciones mercantiles habidas y por haber. Alguien me dirá, profesor, y el ambulante que estamos hablando también está haciendo relación mercantil, pero informal, desgraciadamente, ¿no? Porque no está en el orden jurídico, no está tributando. ¿Ya? Entonces, la relación mercantil la podemos hacer todos. Y tenemos 4 libros. En el libro primero nos dice de los comerciantes y del comercio en general. ¿Qué nos dice ahí? Primero, la sección primera dice de los comerciantes y de los actos de comercio. La sección segunda, el registro mercantil. La sección tercera, de los libros y de la contabilidad de comercio. La sección cuarta, disposiciones generales sobre los contratos de comercio. Veamos la primera parte. La sección primera que dice de los comerciantes y de los actos de comercio. De los comerciantes y de los actos de comercio nos habla sobre la definición de comerciante, actos de comercio y capacidad legal para ejercer el comercio, ¿no? Definitivamente, les vuelvo a repetir, el ambulante que estás en la esquina o en alguna avenida o en alguna calle, está haciendo acto de comercio, está haciendo relación mercantil, pero informal. El comercio tiene 2 aspectos, el subjetivo y el objetivo. Definición de comerciante, definición económica, legal, jurídica, doctrinal. Clasificación de comerciante, presunto, práctico. Requisitos del comerciante, el ejercicio habitual del comercio, está en el artículo 1, artículo 2, artículo 4. Lo único que te va a decir de todo esto es que tienes que ser un comerciante legal. ¿Qué dice un comerciante legal? Que tenga licencia de funcionamiento, que tribute, que pague sus impuestos al Estado, ¿no? Eso es lo que te está diciendo. Si tú quieres hacer acto de comercio, relaciones mercantiles en el Perú, tienes que estar en el orden jurídico, en el orden legal. Vamos con la sección segunda, que nos habla sobre registro mercantil. Tiene 2 finalidades. Inmediata, dar solidez a las relaciones generadas por actos de comercio. Inmediata, protegiendo al comerciante y al tercero, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto, no? Todos los actos de comercio es en forma inmediata. Inmediata cuando el comerciante no está haciendo o no está comprando o no está vendiendo, ¿no? Pero que está protegido por el Código de Comercio. O sea, más claro. Si tú no sabes tus deberes y tus derechos como ciudadano dentro del aspecto de la Constitución política, ¿cómo te vas a defender ante un abuso? Igual te estoy diciendo, si en el Código de Comercio te dice cuándo eres comerciante, cuándo no eres comerciante, cuándo eres un comerciante inmediato o inmediato, si no lees esta parte de, como se dice, el Código de Comercio, ¿no? No sabes tus deberes y derechos. Es lo que te está diciendo. Debe brindarse la información abierta al interesado que pueda consultar dicho registro. Tenemos tipos de libros que son comerciantes particulares, sociedades y los buques, ¿no? También están los buques o los barcos que llegan, ¿no? Con mercadería de otros sitios. Pero bueno, ya eso está dentro del comercio exterior, pero que también se habla en el registro mercantil. La sección tercera nos habla de los libros y de la contabilidad en el comercio. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que un principio del Código de Comercio obliga al comerciante a llevar determinados elementos de contabilidad. Dichas obligaciones imponen intereses del comerciante, pero con la ley del notario fue más flexible la utilización de ellos, ¿no?
sea, a medida que ha ido pasando todo esto, no es que tú tienes pues, que enseñarte mucho al código, ¿no? Ya sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Pero también puedes hacerlo dentro del acto notarial. ¿Existen libros obligatorios y facultativos? Claro, los cuales deben llevarse en la intervención de contadores titulados públicos en mercado. ¿Qué te está diciendo acá? Te está diciendo que tú para hacer comercio en el Perú, aparte que tienes que estar inscrito en la SUNAT para obtener tu RUF y también ser un negocio formal con licencia de funcionamiento, todos los permisos habidos y por haber, dependiendo del giro del negocio. Que lleves contabilidad en los libros contables. También te dice eso el Código de Comercio. O sea, acá va la parte contable, ¿no? Que yo les decía, ¿no? Está muy ligado el Código de Comercio a la parte contable. ¿Y qué libros tienes que llevar? Libro de inventario y balance, libro diario, libro mayor, libro copiado, libro de carga. Estos libros normalmente se llevaban en forma manual, de acuerdo al Código de Comercio. A partir de hace 3 años, 4 años, ya, el 95% todavía de las contabilidades en el Perú son electrónicas. O sea, todos estos libros ya no se llevan manuales, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Les muestro, esto puede ser un libro, ¿no? Manual. Pero ya, ¿qué te está diciendo la SUNAT? Ya no lleves los libros en forma manual. Ahora me los llevas en forma virtual, ¿no? En archivos de Excel, XML, archivos de texto. Y eso los puedes guardar, por supuesto, en USB. O sea, en USB, disculpen, como ven acá ustedes, yo puedo guardar mis libros contables por las nuevas disposiciones de la SUNAT. Pero yo decía el 95%, sí, hay un 5% todavía que están llevando sus libros en forma manual. ¿Por qué? Porque la ley todavía no los ha acaparado. Pero el objetivo de la SUNAT es abarcar tanto comprobantes electrónicos, facturas de boletas y venta, como también los libros contables electrónicos. Profe, pero en el Código de Comercio dice libros, el diario mayor, sí, correcto. ¿No son manuales? No. ¿Por qué? Porque el Código de Comercio ya lo ha potestado la SUNAT para que establezcan la forma de llevar estos libros. Y la forma de llevar ahora son virtuales, ¿cómo se llaman? De electrónicos, ¿no? Bien. Vamos a la sección cuarta o última, ¿no? Disposiciones generales sobre los contratos de comercio, ¿no? Son ordenanzas legales de los contratos de comercio. Estas disposiciones son necesarias para poder perfeccionar las relaciones comerciales, contratos civiles, contratos mercantiles. Los artículos que se relacionan son del 50 al 63, ¿no? No vamos a volvernos expertos en artículos, nada. Lo que yo quiero con esto, señores, es que por lo menos sepan qué se habla en el Código de Comercio, ¿no? En la primera sección, segunda sección, tercera sección y cuarta sección. ¿Quién no ha hecho un contrato de comercio con, ¿no? Digamos, ¿no? Un cliente, yo le vendo a un cliente, firma un contrato conmigo de exclusividad. Estos contratos son civiles, son mercantiles, pueden ser legalizados ante el notario para que se conviertan en relaciones comerciales duraderas. Normalmente sí, ¿no? Muchas empresas que trabajan año a año con otra empresa, firman un contrato comercial, eso no es problema, ¿no? Alguien dirá, profesor, ¿y usted por qué no firma un contrato con la tienda de la esquina? No, pues que es al por menor, pues no estamos hablando del por mayor. O ustedes, ¿no? El hecho de ir a comprar a un supermercado, no van a firmar un contrato por eso. Uno es libre de elegir a qué supermercado va, a qué tienda va. Bueno, pues si alguien quiere firmar un contrato comercial con un supermercado, pues lo puede firmar, ¿no? De repente puede darse el caso. Pero normalmente esto, seamos francos, pues se da en orden empresarial. Pues dice relaciones mercantiles, relaciones comerciales. Bien, muchachos, hasta acá hemos avanzado ya las 2 sesiones. ¿Alguna pregunta sobre el Código de Comercio? ¿Algo que no esté claro, por favor?
Bien. Profesor, las diapositivas usted va a pasarlo por el grupo Sí. de WhatsApp. Sí, por el grupo de WhatsApp, tanto de negocios como administración creo que son, ¿no? Hay dos, ¿no? Tanto negocios y administración están, ¿no? Sí. Ya, lo voy a pasar por Sí, ahí profesor. y también para que hagan la tarea de lo que hicimos de principios de contabilidad generalmente aceptado. ¿Ya? Bien, muchachos, no se olviden de repasar. La próxima semana vamos a hacer un poco de retroalimentación. Hoy ya no he preguntado porque hemos estado atrasados. He avanzado para ponernos un poco al día con las clases. Y bueno, espero no, definitivamente son cursos teóricos y a veces yo los entiendo que se cansan un poco, son 2 horas que hemos estado. Pero les rogaría que traten de repasar, hacer retroalimentación. Y algo que no esté claro, no hay problema, en la próxima clase me lo pueden preguntar y podemos discutir sobre el tema. Bien, muchachos, hasta la próxima clase, cuídense, nos vemos. Hasta luego, profesor, cuídese. Hasta Sí, luego. señor. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego. ¿Qué tarea dejó?